Iniciamos nuestro martes de salud en las tardes del sol, hoy con un tema demasiado interesante. Seguramente ustedes en algún momento han dicho, después de la pandemia, después de ese virus me quedó doliendo aquí, me quedó fallando esto, me empezó a molestar lo otro, yo antes no sufría de eso, o quedé como con cierta condición de afectación emocional a raíz de un ser querido que perdimos o producto mismo de ese síndrome post-COVID. Hoy vamos a abordar este tema en nuestras tardes del sol desde un escenario primeramente muy importante que es la salud mental. Hubo un gran detonante de detectar que la salud mental se estaba viendo afectada, se puso la lupa sobre la salud mental en el marco de la pandemia porque muchas personas encerradas empezaron a mostrar pues ciertas afectaciones. De todo esto vamos a hablar, así que si usted es una de esas personas, ya mismo ubique nuestro grupo de WhatsApp o escríbanos su testimonio o sus preguntas porque tenemos consultorio abierto en nuestros martes de salud. Recibimos en nuestra sala entonces al psicólogo Jaime Benavides. Doc, bienvenido, buena energía, ¿cómo estás? Bienvenido, Doc, buena energía para ti. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias. Doc, ¿cómo no podríamos hablar de un simple virus porque se trató de una pandemia como tal, pero cómo un virus como el COVID afecta la salud mental de una persona? Bueno, pues tiene muchísimas formas de afectación, ¿no? Pues como ustedes saben, vivimos desde una etapa del confinamiento que llevó a un aislamiento total de nuestros seres queridos, de conocidos, familiares, y pues hizo que principalmente ese temor a salir produjera en las personas pues esa sensación de estar encerrados todo el tiempo, constantemente. Claro. Principalmente pues esto puede arrastrar muchísimas enfermedades, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, y pues estas enfermedades a veces suelen quedarse mucho más tiempo de lo habitual y podríamos decir que puede ser un poco peligroso. Entonces, pues principalmente eso. Mira que hay desafíos que se viven a partir de, lo decía al principio, hay mucha gente que le encontró lo positivo y dijo, después de la pandemia entendí que me tenía que cuidar, que era muy importante mi familia, la calidad de vida, el tiempo, muchas cosas, pero hubo otra gente, y aquí recibiendo el sentir de nuestros televidentes, pues que perdió, y eso se convirtió en algo que no se ha podido superar, y digo perdió mucha gente familiares, pero infinidad de personas que tenían a su familiar lo más de bien, pero llegó el momento en el que sus defensas no permitieron, su sistema respiratorio no soportó, y siento que ese desafío también del superar a tanta gente que se nos fue se convierte en algo que podemos conversar el día de hoy, Doc, por algo tan sencillo como un duelo que nunca se puede hacer. Una televidente, y aquí lo menciono respetando su nombre, claramente no voy a decir cómo se llama, pero dice la televidente: mi hijo falleció por culpa de las malditas vacunas del COVID. Ella utiliza la expresión, no para ser muy literal, hoy llevo 3 años sin él, y como ella, otros televidentes manifestando que perdieron a familiares en el COVID, y eso es lo que más recuerdan y lo que más dolor les produce al día de hoy. Ajá. Bueno, es un tema bastante polémico, ¿no? Lo que dice la televidente, pues no sé si sea por las vacunas o no, yo pensaría que... Claro, que ahí también es un tema en el que no podemos determinar si así fue. Sí, claro, yo pensaría que fue más bien por el virus, ¿no? Lo principal es que, como bien saben, pues muchas personas perdieron a muchísimos familiares y eso siempre es algo traumático, eso requiere un proceso de duelo, y lo esencial en esos momentos es acudir a un profesional que pueda entenderte, ayudarte y a traspasar debidamente las etapas de duelo que corresponden a la pérdida de un ser querido. Lo principal, yo creo que pues obviamente es transitar de la mejor manera posible con un profesional, pues el haber perdido ya sea pues, un trabajo, un familiar. Las relaciones, muchos se separaron también en pandemia, ¿no? Claro, es muy probable que muchas relaciones hayan terminado porque es más difícil sostener una relación a distancia que una relación en la que te puedes ver cotidianamente. Entonces, pues como tú bien refieres, pues desde pérdidas familiares, porque murieron producto del COVID, hasta relaciones que si no se transitan de la mejor manera, pues lo que van a provocar es un duelo pues muy extenso, crónico, se podría decir. Doctor Benavides, pues es mucha la información que se recibe actualmente. Yo no sé si a ustedes, compañeritos, les llega
pero constantemente en redes sociales están pues, noticias de que fuimos conejillos de laboratorio con las vacunas, que el impacto es grandísimo. Algunas personas afirman que todo esto es cierto, otros dicen que no, que por el contrario es el resultado del virus realmente. Pero ¿hasta qué punto hay que creer en esto o no? Y cómo cuidar sobre todo la salud mental después de toda esta oleada de información que obviamente lo afecta a uno. Claro, bueno, como yo mencionaba, pues yo siempre voy a apelar a que la vacuna hace su efecto, pero yo no te podría afirmar que el no haberse aplicado la vacuna era más perjudicial que el haberlo hecho. Lo que sí te podría decir es que hay maneras de lidiar con los efectos que vienen después del COVID. Como mencionaba aquí el compañero, pues primero buscar terapia es esencial, buscar a un psicólogo, un psiquiatra que pueda ayudarte a transitar los efectos del post-COVID y esencialmente intentar evitar tanta información que puede pues, alienarte de la realidad y puede generar como quizás ideas que van a ser mucho más dañinas. Entonces, intentar en medida de lo posible tener una fuente confiable. Hay muchos papers, investigaciones que se lanzan a menudo sobre el COVID y procurar leerlas con detenimiento y no sesgarse tanto quizás por algunos medios que intentan es como generar polémica alrededor de las vacunas o quizás formas de detener el virus, sino más bien hacerlo siempre desde un lado más bien científico. Eso es creo que es lo más sensato que se puede hacer. Doc, tú hablabas ahora sobre el confinamiento, a mí me llama mucho la atención, no sobre el COVID, pensemos en que fue alguien que tal vez no adquirió el virus o que no perdió a un ser querido por el virus, sino que se vio enfrentado a encontrarse consigo mismo a raíz del confinamiento. Algo así como el COVID, como ese florero de Llorente, como ese detonante. ¿Qué pasa psicológicamente en un momento como este, omitiendo pues que haya sido víctima de la enfermedad o paciente de la enfermedad, cuando uno se tiene que encontrar con uno mismo? A mí, por ejemplo, me pasó que no podía ir a trabajar porque pues estaba cerrado, las oficinas no se podía y yo me quedé aquí en Cali sola. Yo no soy de la ciudad, soy de Santander. Yo duré como 2 semanas y me fui para donde mi familia porque yo dije, pues voy y me encierro allá con otra gente, pero yo aquí sola me quería volver loca de la desesperación de no poder salir, de no poder hacer ninguna de las actividades pues que uno cotidianamente tiene, y entra uno como en un momento de introspección, de decir, ¿será que estoy haciendo bien las cosas en la vida? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice para allá? ¿Por qué no tuve un gato? ¿Debí adoptar un perro? No sé, empieza pues un montón de cosas que llevó a varios a suicidarse, hacerse daño, a una cantidad de acciones dañinas consigo mismos. Claro, es que el problema principal, creo, del confinamiento dependía mucho de la relación que tú tuvieras con las personas con las que estabas viviendo, ¿no? O sea, puedes tener la fortuna de que tu familia más o menos se pudieran soportar durante tantos meses, o podría ser que no, podría ser que tuvieses la mala suerte de tener una familia conflictiva y es donde todo se empeora, ¿no? Creo que a los privilegiados que nos tocó con una familia pues que arropó de alguna manera pues esa soledad en convivencia. Tolerante. Sí, tuvimos como la suerte de no padecerla tanto. Obviamente es muy estresante estar todo el día encerrado y saber que si sales al volver puedes traer el virus y contagiar, pero creo que en esa medida lo mejor era rodearse de las personas o intentar hacer actividades cotidianas que se sacaron un poco de la soledad. La soledad fue un punto que nos atravesó a todos, ¿no? Porque como fue algo a nivel global, esto quiere decir que todos sufrimos, padecimos de alguna medida estar solos, porque estábamos con algunos familiares, pero aún así se sentía pues el vacío. No podíamos ir al supermercado. O incluso algunos los aislaban. Si somos 5 en la casa y usted le dio el virus, usted allá encerrado en su cuarto y cuchara aparte y plato aparte. Sí, fue muy duro. Aunque yo tuve amor de pandemia. ¿Cómo fue? 5 años de amor de pandemia. O sea, nos conocimos en pandemia en la rebeldía de no importa que no dejen salir, salgamos. Pero eso no lo voy a contar aquí porque eso es promover primero la rebeldía y eso no está bien. ¿Sabes qué pasa después de todo este tipo de cosas? Que hay gente que quedó hipocondriaca. Sí.
mucha gente como que quedó con esa percepción de cualquier cosa que le pasaba después de esto era COVID. Y quedamos muy, pero muy prevenidos con esto y hablemos también de cosas que mentalmente nos empezamos a crear y son nocivas para nuestra salud. Porque muchas veces no estamos enfermos o no era eso. Porque a veces la gente como que sentía un dolor de cabeza y entonces no es COVID, aléjese, córrase, no sé qué, no sé cuántas. Y así duramos, les digo, por ahí unos 3 años en los que todo síntoma de gripa era COVID. Y entonces la gente ya luego lo normalizó tanto que a vos ahora te da gripa y te dicen, no, eso es COVID, pero pues como ya no es tan duro porque ya la vacuna hizo. Entonces lo normalizamos, pero entramos en una época de hipocondriacos muchos. Y entonces cualquier cosa no me va a morir porque eso es COVID, no sé qué, no sé. Hablemos también de ese síndrome que se despertó en muchos otros y era el temor a estar enfermo al punto de creerse que estaba enfermo y entonces era una mentira que los enfermaba. Claro, bueno, e incluso eso que mencionabas al principio de ese amor... Te quedó sonando chismoso. Sí, porque de alguna manera era o quedarse encerrado o poder ver a alguien un rato, ¿sí? Entonces ahí se jugaba como lo emocional o la salud física, ¿no? Y pienso que evidentemente después de el confinamiento y el virus y de las vacunas queda como este rezago de que todavía pueden haber formas de contagiarse y que pueden ser letales y que, por supuesto, eso genera mucha ansiedad porque no sabes si realmente tiene síntomas de COVID o si es una gripa muy fuerte que tiene síntomas parecidos y entonces la gente empieza a generarse como ideas que no son correctas y puede que llegar a pensar que podría llegar a ser el virus del SARS-CoV, ¿no? Yo lo que pienso es que, pues, independientemente, aunque tengas una gripa cualquiera o tengas COVID, pues siempre tienes que tener como algunas medidas físicas de protección, ¿no? Como aislarte en medida de lo posible si tienes una gripe, utilizar tapabocas, lavarte bien las manos, como la higiene es esencial. Y evitar rechazar esas ideas que te llevan a pensar que posiblemente todo lo que, cada vez que te enfermes, pues vas a tener COVID. No necesariamente es así, evidentemente. Definitivamente, la pandemia nos cambió la vida a todos y sobre todo a los emprendedores. Tocó cerrar puertas, como lo decía Vico ahora, entonces ya inmediatamente comenzar a dar rienda suelta a nuestra imaginación, qué vamos a hacer y comenzar a emprender de otra forma. Algunos sobrevivieron al COVID, pero también aprendieron una lección muy bonita y es que desde otros puntos de vista se puede emprender y salir adelante. Es lo que refleja esta nota para ustedes. La pandemia llegó como un golpe inesperado, obligando a cerrar negocios, frenar proyectos y replantear sueños. Para muchos emprendedores fue el momento más difícil de su historia, pero en medio de la incertidumbre surgió también la creatividad. Tiendas que antes dependían del paso de la gente empezaron a vender a través de redes sociales. Restaurantes que no tenían servicio a domicilio crearon menús especiales para llevar hasta la puerta de cada cliente. Artesanos que solo vendían en ferias abrieron vitrinas digitales que hoy llegan a otros países. La tecnología se convirtió en una herramienta indispensable. Videollamadas para concretar ventas, pagos electrónicos, publicidad en línea y capacitaciones virtuales que permitieron mejorar cada producto. Durante la pandemia, cuando comenzó, que nos tocó cerrar, entonces nosotros dijimos, no, pues ¿qué va a suceder con nosotros? No sabíamos, eso estaba en el limbo ahí. Enviamos los carteles, como había pico y cédula en esa época, entonces el que no caía el día que no podía venir, entonces el otro venía y empacaba y despachaba los afiches. Así nos la pasamos durante ese tiempo. Logró salvar por el arte, o sea, y el empuje de nosotros para que esta maquinaria no fuera chatarrizada. El hábito que seguimos teniendo es hacer el cartel análogo para lo que es la impresión tipográfica, se conserve en el tiempo porque aquí a nivel nacional ya todo eso lo desaparecieron. Y como te dije, pues la gente le gusta mucho el arte, el trabajo manual, entonces apetecen todo esto aquí. Muchos emprendedores aprovecharon el encierro para capacitarse y adaptarse a un mercado que cambia de un día para otro. Descubrieron que la cercanía con el cliente no solo construye en persona, sino también a través de mensajes, videos, contenidos que generan confianza. Años después, el panorama es distinto. Hay quienes duplicaron sus ingresos, otros encontraron nuevos socios y algunos pasaron de un pequeño negocio familiar a convertirse en marca registrada. La lección que dejó la pandemia para ellos es clara. La resiliencia y la innovación no solo son opcionales, son la clave para mantenerse de pie y seguir creciendo, sin importar los retos que venga y que ponga la vida.
Entra dentro de la conversación algo muy importante y con la nota que nos presenta nuestra compañera Fernanda Gómez, y es el tema de la depresión para muchos, y esa depresión que llega producto de pensar qué voy a hacer si no puedo salir a producir cuando mi trabajo era directamente por fuera de mi casa, y entonces llegan las deudas, porque nada esperó. También les digo, eso fue un conflicto muy grande para todos los que podían o no podían salir a trabajar, porque las cosas seguían corriendo, los servicios había que seguir pagándolos, la educación de los hijos, los gastos fijos de la casa. ¿Y cómo hacemos si no podemos salir? Hay muchos a quienes se les suspendió el contrato porque los proveedores o cualquier tema que tuviera que ver con transacciones pues no pudieran hacerlo. Hablemos de la depresión. Un capítulo muy interesante para todos aquellos emprendedores o empresarios que en algún momento, y empleados también, que tuvimos que frenar y decir, bueno, ¿qué hay por hacer? Nada. Nada es sinónimo de más deudas, más llamadas del banco. Ese capítulo de la depresión, ¿cómo se puede gestionar o cómo se ve ahora después? Porque mucha gente quedó con depresión desde esa época. Bueno, es una pregunta compleja porque o sea, yo pienso que lo que pasó con la depresión en el confinamiento y un poco después de salir del confinamiento es que se acentuaron los síntomas. Obviamente mucha gente entró en depresión por diferentes razones, por deudas, por pérdidas, como hemos hablado anteriormente. Pero creo que la depresión siempre ha sido algo transversal a la humanidad. O sea, realmente hay muchas personas que padecen de un trastorno depresivo. Lo que pudo haber generado el COVID es que, como acentúa los síntomas, la pone en un estadio mucho más grave, mucho más agudo. Y esto lo que pudo haber llevado es que mucha gente, por la desesperación de no saber qué hacer, tomar pues la peor decisión que puede haber tomado. Es como terminar sus vidas, o de pronto resignarse a levantarse y quedarse todo el día postrados en cama. Yo pienso que evidentemente lo que hizo la pandemia fue acentuar los síntomas. Sin embargo, sigo pensando que antes de la pandemia y después de la pandemia, la prevalencia de la depresión siempre ha sido muy alta. Es un tema que siempre ha sido transversal. Doc, cuando hay una enfermedad Sí. como esta o como cualquier otra, poco se ha hablado, aunque lo hemos reiterado diferentes veces aquí en esta sala de Tardes del Sol, y es que después de la pandemia se le puso la lupa de una manera más asertiva y más cercana a la salud mental, a la tecnología, a temas que se dispararon, por decirlo así, a partir de la presencia o el desarrollo de este virus a nivel mundial, y pues en nuestro país muchísimo más. Pero en sí, poder tener una enfermedad puede desencadenar ciertos factores. Hablemos desde cómo se vive esto químicamente en el cuerpo. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno posee un virus, automáticamente puede que sea un hipocondríaco, como dice Vico, o puede Sí. que químicamente también pasan cosas que uno se siente bajito de nota, como lo diría uno pues en términos coloquiales, bajito de nota, triste, o porque estoy así, o no, o frustrado porque no puede desarrollar sus actividades con la misma energía o con la misma fuerza que lo hace. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando uno está en medio de que hace que su sistema o su salud mental se vea involucrada, y cómo salir de ahí? Bueno, esa pregunta está muy interesante. Evidentemente, una de las cosas positivas que pudo traer la pandemia es un mayor reconocimiento a las enfermedades mentales. Digamos que hay un sesgo alrededor de las enfermedades mentales que suele ir como encaminado hacia, como es inasible, o sea, como no se ve, como no es una enfermedad física, como no es un golpe, como no es una enfermedad que pueda ser letal, como puede ser un cáncer, supongamos. Entonces pasa desapercibida, y enfermedades como la depresión suelen pasar muy desapercibidas. Claro. Entonces, como un mayor número de personas vivieron depresión en pandemia, entonces la gente como que empezó a reconocer que esta enfermedad, a pesar de no verse, tiene un impacto muy fuerte porque pues psicológicamente, físicamente, tiene unos efectos discapacitantes. Entonces, evidentemente, la depresión pues, afecta como químicamente al cerebro. Hay un modelo clásico que explica, digamos, que como que el cerebro está rodeado de neurotransmisores, y en la depresión o en la ansiedad o en muchas de las enfermedades, este desequilibrio lo que produce es como estar más tristes. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es principalmente
acudir a un psicólogo que pueda tratar los síntomas psicológicos y un psiquiatra que te pueda ayudar a regular cosas físicas como son los neurotransmisores que les estaba hablando. Solamente se puede hacer por medio de fármacos. Entonces la combinación de ambas es esencial para poder que una persona se pueda llegar a sentir mejor, si está en un caso de depresión al menos severa. Claro, es que lo cierto es que hoy por hoy, digamos que tenemos algunos síntomas, Doc, y entonces los amigos te dicen, eso es el post-COVID. Yo fui al médico hace algunos días y entonces le manifestaba algunos síntomas, perdón, y me decía, ¿vos te aplicaste la vacuna? Sí, claro, doctor, me dijo. Post-COVID, de una me dijo, post-COVID. Entonces, mucha gente entra en ansiedad y entra en depresión. ¿Cómo debemos manejar esa situación de ese post-COVID entonces para no entrar en caos, querido Doc? Bueno, primero saber si realmente tienes COVID. Una vez ya sepas que tienes COVID. El post-COVID, sí. Obviamente sí hay una literatura que confirma que los síntomas del post-COVID son reales y que estos síntomas suelen ser como cansancio, o más bien fatiga, es como mucho más que cansancio, como estos cambios emocionales que van desde la tristeza a la irascibilidad o a la ansiedad, y como otros síntomas físicos relacionados como con dolor muscular y esta cuestión. Yo lo que pienso es que lo que más se me ocurre que se puede hacer en esos casos es, primero, ir progresivamente cambiando ciertos hábitos de tu vida cotidiana para hacer que esos síntomas que tienes, pues gradualmente se vayan eliminando. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene mucha fatiga y esto impide que esta persona pueda ejercer una actividad cotidiana como hacer ejercicio, como levantarse, como de pronto salir a caminar, lo mejor es que lo haga gradualmente. O sea, que pueda caminar un día 5 minutos, otro día 10, o que de pronto si no pueda hacer ejercicio porque siente ahogamiento, pues que lo haga progresivamente. Y entonces creo que lo mejor en estos casos es, con los síntomas del post-COVID, intentar incluir dentro de tu cotidianidad herramientas graduales que te permitan poco a poco salir de esa sensación de ahogo, de cansancio, de inestabilidad emocional. Creo que esa es la mejor solución. Claro. Doc, Bueno, pues ahí quedamos. Sí, ilustrados, de verdad que qué bonito poder poner este tema sobre la mesa y están escribiendo nuestros televidentes, excelente tema, qué bueno que lo están tocando. Reiteramos que la salud mental es uno de los factores principales. Si nuestra mente no está bien, si nuestras emociones no están bien, pues seguramente eso empieza a manifestarse en el cuerpo, en nuestra actitud y seguramente además también se ve luego representado en diferentes enfermedades. Así que post-COVID o si usted no tuvo COVID, póngale cuidado a su salud mental, que siempre será prioritario para nuestro bienestar y nuestra vida. Doc, buena energía, muchas gracias por acompañarnos. Buena energía. Doctor Muchísimas Benavides, gracias. buena energía, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les termine muy bien.